y bueno, cuenta con numerosas citas y aproximadamente varios también artículos de investigación actualmente. Últimamente, con el gusto que nos da trabajar juntas, pues se ha involucrado cada vez poco a poco más en todo esto de cuestiones de género y ciencia. Ella pertenece a la red de Mujer Ciencia de la UNAM y ha estado coordinando distintos talleres y bueno, es realmente muy agradable compartir con ella en el instituto esta inquietud sobre el género y las matemáticas. Entonces, bueno, Marta, pues me da mucho gusto tener el gusto de presentarte y bueno, gracias a todos ustedes. Gracias, Marta. Voy a usar el micrófono. Gracias, Gaby, por la presentación y gracias al comité organizador, en particular a Rubén Avendaño por esta linda invitación. Es un honor estar aquí y gracias a todos ustedes por estar. Bueno, yo quisiera dedicar esta plática al primer feminista que conocí en mi vida y al neurooftalmólogo que me motivó a estudiar el cerebro y sus misterios. Bueno, y también tengo la convicción de que poco a poco va a haber más científicas jóvenes y también más libres. El bosquejo de la plática es todo mi trabajo hasta ahorita que tengo en redes neuronales. Quería decir algo sobre las tesis de doctorado. Todas están en proceso todavía. El bosquejo de la plática es lo que he hecho en redes neuronales y voy a dar todo el panorama y los proyectos a futuro. El primero es realmente una aplicación de los métodos de teoría de representaciones de álgebras, que es del grupo que salí de investigación en México, pero es una aplicación a las redes neuronales. Este es un trabajo junto con Federico Certuche. Y bueno, el cerebro, más bien el sistema nervioso, o lo que vamos a estudiar son las redes neuronales, tienen esta manera, es decir, la energía que producen, o la corriente eléctrica que produce el sistema nervioso, realmente son procesos químicos. No voy a hablar más de eso, pero es muy impresionante. Y también es muy impresionante la robustez del cerebro. Es decir, si uno corta un pedazo de la red neuronal, el sistema nervioso pasa por otro lado. Por ejemplo, ustedes han visto o bueno, han leído cuando alguien con hidrocefalia que se le murió gran parte del cerebro, igual sigue con sus funciones normales. No siempre pasa eso, pero eso es la robustez. Y bueno, lo que vamos a estudiar, como es tan robusto y tan complicado las redes neuronales, lo que hacemos o lo que intentamos hacer es tomar el mínimo camino o la mínima red que se necesita para estudiar un proceso biológico, una actividad, etc. Entonces, que no es nada fácil, porque el cerebro siempre está funcionando. Entonces, si ustedes mueven un dedo, es un trabajal para el cerebro. Y todo eso se refleja en las redes que queremos estudiar y muchas cosas, hay mucha basura porque no queremos estudiar si estabas pensando en otra cosa, sino que lo que queremos estudiar es, por ejemplo, cómo duermes. Bueno, ahorita les explico bien. Bueno, aquí lo puse, saqué el dibujo de Wikipedia. Bueno, entonces esta es la robustez y lo que les decía de los niños, por ejemplo, con hidrocefalia.
para estudiar, no sé en qué semestres están, pero me voy a ir un poco rápido en esto para que no se aburran. Las K-álgebras, K es un campo y álgebra significa anillo más K espacio vectorial. Es decir, tiene toda la estructura de un anillo, pero también es un espacio vectorial, es decir, tiene propiedades algebraicas y estructura algebraica por todos lados. Y eso da una teoría muy rica y muy completa que aquí apliqué algunos métodos. Bueno, diremos que algo es que lambda con la suma y con una multiplicación y aquí con un 1, es decir, un neutro multiplicativo, es un anillo. Si con la suma es un grupo abeliano, el producto es asociativo y se valen las leyes de distribución. Y el 1 es como la identidad. Ejemplos de anillos, pues tenemos al conjunto de los enteros con la suma y el producto usuales, los racionales, los reales, los complejos con su suma y producto usuales, y si un campo está contenido en otro y tiene las mismas operaciones algebraicas, pues se le llama subcampo. Y bueno, uno muy importante, el anillo de los polinomios con coeficientes en un campo, con su suma coordenada, bueno, su suma y productos usuales. Pero el que vamos a ver nosotros es Z2. Entonces, todo esto que voy a decir realmente se puede poner en contexto de álgebras de Boole. Pero lo que yo hice fue poner, después se va a ver, un campo cualquiera porque el Z2 en neuronas se pone por ser prendido y apagado. Pero si ustedes tienen volumen de prendido, pero no tan prendido, bueno, como la luz o el volumen de la música, entonces pueden usar otro campo. Pero aquí todo lo pueden basar en Z2 si saben álgebras de Boole. Entonces la suma y su producto son estos y entonces aquí vamos a trabajar con el siguiente anillo. Tengo un conjunto no vacío y tomo como anillo todos los subconjuntos de X. Es decir, estamos hablando del conjunto potencia de X. Y tomo como suma la diferencia simétrica, que es la unión de las diferencias entre A y B. Y el producto, la intersección de conjuntos. Y el 1 de este anillo es el conjunto el total. Esto es un anillo, cumple todas las propiedades de anillo, pero además es un Z2 espacio vectorial, es decir, es una Z2 álgebra. Y entonces, bueno, NK es por los parámetros que se usan, pero vamos a trabajar con las llamadas redes de Kaufman. Entonces, coloquialmente hablando, son un ejemplo de sistemas desordenados en muchas variables, que les llamamos funciones booleanas, con reglas determinísticas, es decir, vamos a usar probabilidad, determinísticas de evolución, que están construidas de forma aleatoria. O sea, ¿qué es eso, no? Pues son funciones de K a la N a K a la N, es decir, es una función lineal, ¿no? De tal manera que dependen del tiempo. Y cada entrada es una función. ¿Sí? Y una función de t y los valores SI están en el campo. Y bueno, ahorita digo lo demás. Tenemos que el valor en el tiempo t depende del tiempo t menos 1. Y entonces decimos que si tenemos, ahí donde puse, así, se puede componer y la composición es la siguiente, ¿sí? Entonces no es tan importante.
y para cada sitio y la función es escogida de manera aleatoria e independiente con probabilidad P. ¿Por qué siempre manejamos en redes neuronales probabilidad o resultados estadísticos? Es porque es dificilísimo saber si están trabajando realmente con las neuronas que ustedes quieren estudiar. Es muy difícil y lo van a ver ahorita en los otros resultados. Por eso se trabaja siempre con probabilidad, salvo que sepan que ustedes estén controlando todo el experimento. Bueno, entonces este artículo lo que hace es, ¿qué pasa si una neurona no influye en el proceso que yo estoy estudiando? ¿Sí? Y entonces, pues la vamos a quitar. Y a eso, es decir, una neurona es irreducible, no, esta es reducible, perdón, irreducible es que no sea reducible si BK de S1 hasta SK es igual a 1 más BK S1 y es irreducible en el argumento, es reducible en el argumento emésimo si en el emésimo es SM más 1. Acuérdense que estamos en Z2 y lo que quiere decir, creo que lo puse al revés, porque lo que quiere decir es que el argumento M no tiene que ver con el proceso BK. Y se llama irreducible si no. Bueno, entonces, como todo esto es en estadística, lo que hicimos aquí pues es tratar de ver cuántas funciones booleanas irreducibles hay en cada argumento. Sí, y entonces, y luego se hace un estudio dinámico estadístico. Bueno, no voy a entrar mucho en la técnica porque quiero contar en los proyectos que estoy ahora, pero N es el número de variables booleanas en la red, ¿sí? Y que representan la conectividad de las neuronas. K son las entradas o conexiones que son seleccionadas al azar de la distribución uniforme entre las N variables booleanas de la red y sin repetición. Y con probabilidad P de que una función booleana da salida 1 a alguna entrada preasignada. Bueno, y entonces me voy a ir rápido porque lo que hacemos es, si yo encuentro las reducibles, entonces ya conté las irreducibles porque es el complemento. Pero las reducibles tienen estructura algebraica y eso es en donde meto las técnicas de representaciones de álgebras y bueno, se comportan muy bien con, si quiero todas las reducibles en I1 hasta I lambda, pues es la intersección. O sea, se porta muy bien. Acuérdense que la intersección es en el conjunto potencia la multiplicación. Bueno, y entonces este conjunto que son las reducibles en todos los argumentos, en los lambda argumentos, es una subálgebra de un doble potencia. No importa, pero es una subálgebra. Y entonces, bueno, aquí está lo que sucede. Lo único que quería decir de esta parte, porque es súper técnica y se cuenta muy fácilmente cuando ya usan subálgebras. Entonces, no quiero pasar a los resultados, lo que quería era motivar las representaciones de álgebras en el estudio de las redes neuronales. Bueno, el segundo proyecto, que también ya está completo, es el análisis de los electroencefalogramas con umbral adaptativo. Ahorita voy a explicar todo eso. Este es un artículo, bueno, es un trabajo conjunto. Trabajamos en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Hay varios físicos
creo que Octavio, Silvia, Wadi y Rubén son físicos. Francisco Fernández de Miguel es biólogo y fisiólogo celular, y yo soy la matemática de ahí. Y entonces, bueno, de estos artículos tomé la información y algunas fotografías. Y de este. Bueno. Entonces, ¿qué es un electroencefalograma? Ponemos nodos en el cerebro, o también puede, bueno, en la cabeza, o también puede ser intracraneal. Y nosotros utilizamos, por fortuna yo no estoy en esa parte técnica que es tremendamente, pues, ¿cómo decir? Es un montononal de trabajo. Yo solo entro en la parte pura, ¿no? Pero es un montononal de trabajo desde explicarle a la persona cómo se tiene que comportar mientras estamos tomando los electroencefalogramas. Si pestañó, sale en el electro. Si se acordó de la novia, sale en el electro. Lo que siempre sale es el corazón, pero como tomamos también el registro del corazón para reducirlo del electroencefalograma, pero todo sale. Entonces tiene mucho ruido, como le llaman. Entonces la toma de los electroencefalogramas son de alguna manera continuos, pero acuérdense que la vida aplicada es discreta, aunque la vida real sea continua, ¿no? Entonces tienen que ser pues un número finito de datos, ¿no? Es lo que quiero decir, y en intervalos de tiempo. Y a esos intervalos se les llama épocas. Bueno, entonces lo que sale en un electrocardiograma son 4 registros de ondas, las ondas delta, alfa, beta y teta. Nosotros estudiamos las ondas alfa porque estamos tratando de hacer métodos de estudio, por lo que van a ver ahorita. Métodos de análisis que sean como un poco más apegados a los posibles resultados o los resultados o los datos verdaderos de la situación que estamos estudiando, y las ondas alfa se comportan muy bien. Bueno, después si quieren les paso qué es cada onda, no me quiero detener allí. Pero las ondas alfa, que son las que me interesan, son ondas rítmicas con frecuencias en hertz de 7.5 a 12.5 y bueno, también están relacionadas con ciertas actividades intelectuales. Bueno, y estos son electros, bueno, solo vean la parte azul. Estos son electros de una persona con epilepsia, después voy a hablar de eso. Pero primero tenemos, ya que tenemos el electroencefalograma, entonces hay que quitar lo más posible de basura. Y para eso hay muchísimos métodos, hay programas computacionales, pero todos tienen alguna falla. Es decir, algunos quitan cierta cosa, pero aumentan cierta cosa, o se vuelan cuando dos ondas, una de alguna actividad que no queremos estudiar y una de la que sí es la misma, y entonces la borran. Entonces, todas esas cosas son tremendas. ¿Cómo trabajar con algo que de veras sea verdadero? Eso de trabajar en matemáticas, donde es una ciencia exacta, es maravilloso, pero me ha tocado obstáculos tras obstáculos en esto, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, entre las posibles, entonces, ¿qué es? Ay, me pasé. A lo que se quiere estudiar es el comportamiento de cada una de las ondas
pero nosotros les digo, tomamos alfa, y las correlaciones, es decir, las relaciones que hay entre cada zona donde pusimos los nodos del electroencefalograma. Nosotros trabajamos con 19 nodos, se pueden trabajar con muchísimos más, y algo muy importante es, la primera pregunta que me topé cuando estudié con ellos era ¿por qué están estudiando correlaciones lineales? Para mí era maravilloso que estudiaran correlaciones lineales porque yo soy algebrista lineal, pero decía, a lo mejor son cuadráticas o son exponenciales o logarítmicas, qué sé yo. Pero por fortuna, un físico que trabaja en Cuernavaca y con el que ya estoy trabajando en epilepsia con él, me dijo, es que hay estudios, y me mostró el estudio súper riguroso de que por fortuna las correlaciones entre las zonas cerebrales de esas ondas que salen en el electroencefalograma son las que dan mejor información sobre esas relaciones entre ellas, son las relaciones lineales. Entonces toman lo que muchos yo creo que conocen, que son las correlaciones de Pearson. Las correlaciones de Pearson dan correlaciones lineales, que tanto dos variables se comportan, qué relación hay entre ellas, y si es lineal, si es positiva, ¿no? Pues van más o menos en el mismo camino, y si son negativas, van al contrario, ¿sí? Bueno, entonces, las correlaciones van de -1 a 1. -1 es idéntica, salvo que si esta va para abajo, la otra va para arriba. Es decir, es una como reflejada, ¿no? Y la 1, que es la correlación mayor, es que son súper parecidas. Bueno, y entonces lo que estudiamos aquí, y es donde yo entro, son las matrices de correlación de Pearson. Pero voy a explicarles el método que usan, porque hay de barbaridad a barbaridad, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es limpian el electro lo más que pueden. Y para eso también estamos trabajando en algunas cosas, pero bueno, limpian el electro, luego sacan un umbral. Un umbral es un número entre 0 y 1, de tal manera que me dice, voy a tomar las correlaciones, acuérdense que van de -1 a 1, que son mayores o iguales que ese umbral o menores o iguales que el menos ese umbral, ¿sí? Es decir, las mayores correlaciones, si yo digo 0.5, voy a tomar todas las correlaciones o todos los posibles zonas o pares de zonas donde la relación es de 0.5 a 1 o de -0.5 a -1, que es la correlación negativa máxima, ¿no? Bueno, y entonces ya que toman ese umbral, tiran todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando ya tienen ese umbral, entonces hacen una gráfica y ponen una arista, acuérdense que son 19 o los que quieran nodos, ponen una arista entre dos nodos si tienen correlación mayor o está en el intervalo que yo quiero con el umbral. Entonces, arbitrariamente toman el 0.5 como umbral. Y uno dice, ¡ay, chihuahuas! Pues así como matemáticos dicen, ¿y por qué tomas 0.5? Porque a lo mejor lo interesante está en 0.499, ¿no? Y no, bueno, esa es la primera barbaridad. La segunda barbaridad es que hacen la gráfica de aristas, pero no es una gráfica pesada. Entonces, si yo tengo un umbral de 0.5 o menos 0.5 y tengo una correlación de 0.5 y otra de 1, las pongo al mismo nivel, no puede ser, ¿sí?
Entonces, son esas dos barbaridades. Pero entonces el primer experimento que hicimos fue el siguiente. Ay, bueno, ahí está. Esos son los 19 canales. Y bueno, esta en general sale una gráfica impresionantemente compleja, ¿no? Aquí es nada más para que vieran cómo se hace. Y luego, bueno, esta gráfica estas nube de puntos debería de ser en tercera dimensión, ¿verdad? Corriendo sobre el tiempo, pero si la proyectan, ven, se ve más fácil que, por ejemplo, el P y el F es dependiendo, no quiero entrar en tecnicismos, ¿no? y pares. Por ejemplo, si hay una correlación de un hemisferio a otro, en general salen negativas. Y si es entre el mismo hemisferio, en general salen positivas. Entonces, por eso se ve así esta que es negativa y esa que es positiva. ¿Por qué? Porque las pares son, no me acuerdo si es pares derecha o izquierda y al revés, ¿no? Y entonces se ven, en la proyección se ve muy claramente. Y más o menos esos son ya electros limpios. Bueno, y ya que toman el umbral, toman la matriz de correlación y entonces si está en ese umbral, en el intervalo que da el umbral, entonces ponen una arista entre dos nodos. ¿Y qué se estudia? Pues allí es maravilloso porque la matriz, y luego voy a hablar en el siguiente proyecto de la matriz de una gráfica, la matriz de adyacencia de una gráfica. Hay mucho material de estudio, se estudia muy bonito tanto en teoría de gráficas como en combinatoria algebraica y bueno, pero ahí el problema es que ¿por qué no las ponen pesadas, no? Si da lo mismo. Y el problema es que las correlaciones también pueden ser negativas. Entonces de eso vamos a usar la teoría de conos para trabajar con matrices que tienen componentes negativas. Pero si no tienen componentes negativas pueden usar directamente lo que se sabe de teoría de gráficas. Pero aquí hay un pero muy grande. Y estos cuadrados son ROS, pero era nada más la definición de coeficiente de correlación de Pearson. Bueno, son esperanzas, ¿no? Y la ρ, bueno, son los cuadrados, pero no sé por qué salió cuadrado. Bueno, y usa la varianza y la covarianza, digo la covarianza y la desviación típica para normalizar. Bueno, lo que les decía, las dos barbaridades primeras, ¿no? Y que están perdiendo muchísima información. Y entonces, lo que proponemos es que en cada época, porque además son muchísimas matrices las que tienen que calcular, muchísimas umbrales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es proponer que los datos que me están dando, que al final de cuentas viene de la persona, nos dé con un electroencefalograma control, que también algunos usan electroencefalogramas random, ¿no? Para hacer los controles. Y entonces en cada época vamos a calcular un umbral dependiendo de los datos que me da la persona y no simplemente el punto 5, punto 7 o lo que se les ocurra. Y eso es lo que hacemos allí. Es muy técnica el asunto, pero más o menos espero que se haya entendido. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que es muy fácil de sacar y muy rápido y muy barato. Y los métodos para sacar, hay muchísimos métodos para limpiar información, para sacar información más o menos fidedigna y son carísimos. Y son muy lentos, son horas de computación. Y si la persona tiene que ser diagnosticada porque le acaba de dar un ataque epiléptico, pues ya, o sea, hay muchas
desventajas en algunos métodos. ¿Y cuál es lo bonito hasta ahorita? Es que les decía Marcos Müller de Cuernavaca, que trabaja también en electros, usó sus técnicas para comprobar los resultados nuestros. Y él usa técnicas pues muy caras, ¿no? Y son muy parecidos los resultados. Y entonces estamos tratando de introducir ese umbral que nosotros llamamos adaptativo, porque se adapta a la persona y a los datos reales, bueno, los datos que nos da el electro. Bueno, este proyecto está en proceso y les digo, es el estudio de las ondas alfa en los electroencefalogramas de cerebros sanos. Si estudiar cerebros enfermos es difícil, estudiar cerebros sanos es casi imposible, es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando hay una patología se nota fácilmente. Y en cambio en lo sano no. Bueno, eso de sano lo puse entre paréntesis, entre comillas, ¿no? Porque es muy complicada la red neuronal. Bueno, y entonces para esto introducimos en el estudio la teoría de conos. Yo creo que muchos de ustedes ya me han oído, pero para los que no, perdón, voy a repetir algunas cosas. Bueno, la teoría de conos es realmente una parte del álgebra lineal que se introduce principalmente en la economía, porque muchas matrices que trabajan los economistas para encontrar puntos de balance económico y quién sabe cuánta cosa, son no negativas y podrían usar la teoría de matrices no negativas directamente, pero el problema es que eso no les dice nada. ¿Por qué? Porque la teoría de matrices no negativas así directa usa todo lo que vamos a llamar el cono positivo, que son en el espacio vectorial de los reales, en el espacio n-dimensional real, pues son todos los vectores que tienen coordenadas no negativas. Y para ellos, estudiar todo ese cono, se les van las posibilidades de poder encontrar datos que ellos quieren. Necesitan algo que, acuérdense que una función lineal entre espacios de dimensión finita, reales o complejas o donde tengan una norma, y de hecho pueden trabajar con cualquier norma, porque acuérdense que todas las normas en el espacio real son equivalentes. Entonces los economistas trabajan con la norma max, por ejemplo, en vez de la normal, pero son equivalentes. Y entonces lo que se necesita es como un límite, como un punto que me diga qué está pasando en ese experimento o en ese sistema que estoy estudiando. Y si toman todo el cono positivo, muchas veces se les va yendo y no encuentran, es demasiado grande para ellos. Entonces allí los primeros que estudiaron conos de manera más seria fueron los economistas matemáticos. Entonces les recuerdo que si tengo los reales, si toda la plática de conos la ven en los reales, ya la entendieron. De hecho, si la ven en R2, ya la entendieron. Entonces, les recuerdo que la suma es coordenada, coordenada, y el producto por escalares es coordenada, coordenada, y geométricamente esta es la suma, acuérdense, ¿no? Y esta es el sum, ¿verdad? Es el producto por escalares o a través del espejo, ¿no? Si es negativo. Bueno, y entonces tenemos Rn, y acuérdense que una matriz es un arreglo, y aquí vamos a trabajar siempre con matrices cuadradas, es un arreglo de n por n reales, pero lo maravilloso de este arreglo es que define funciones lineales, y si ustedes se acuerdan, define todas las funciones lineales. Y es decir, tenemos un número finito, bastante finito de datos que nos da el comportamiento de todo un espacio. Y bueno,
Recuerden cómo se multiplica, ¿no? Pero lo importante no es cómo se multiplique, sino que realmente una función lineal es una función continua y además, cuando ustedes estudian análisis, etcétera, ven cuáles puntos se van a cero, ¿no? Que es para nosotros el núcleo de la función, y los puntos fijos. Siempre en funciones continuas es lo primero que se estudia, pero acuérdense que los puntos fijos se puede hacer más amplio con las líneas fijas, porque al final de cuentas es lineal, y entonces la teoría del punto fijo en espacios vectoriales se convierte en la teoría de vectores y valores propios. Entonces, con eso en mente, ¿sí? Tenemos que una matriz es no negativa si tiene todas sus entradas no negativas. Se llama positiva si todas sus entradas son positivas. Es decir, una matriz positiva es no negativa. Luego tenemos que un vector propio con valor propio lambda es un vector distinto de cero, y aquí no lo puse, pero tiene que ser distinto de cero. Acuérdense que el vector cero siempre va a cero. Es vector propio de A con valor propio lambda si su imagen está en su misma línea. ¿No está oyendo eco? Ah, gracias. Es que yo sí. Entonces, su imagen cae en su misma línea, es decir, es un múltiplo escalar de B. A eso se le llama vectores propios, y por ejemplo aquí tenemos que el 1, 1 es vector propio con valor propio 3 para esta matriz. El primer teorema, que es fundamental en la teoría de matrices, se debe a Perron y dice que si una matriz es completamente positiva, entonces siempre tiene un vector propio que es totalmente positivo y su valor propio también es positivo. De hecho, el valor propio es lo que llamamos el radio espectral de A, que es el máximo de los valores absolutos entre todos los alfa que son valores propios. ¿Sí? Y entonces este es un teoremazo. Luego dice que solamente hay un vector propio, ¿sí? Es decir, cualquier otro vector propio tiene que ser múltiplo escalar de ese vector. Bueno, esto es más interesante para los algebristas, pero bueno, es único. Pero este es el que se usa más en aplicaciones. Nos dice, si un experimento se modela con una matriz, nos dice que en el tiempo, si ustedes tienen cualquier vector no negativo, distinto de cero, la asíntota es el vector propio con valor propio, el radio espectral. Y eso se usa mucho en aplicaciones porque ya sabemos entonces en el tiempo dónde va a estar. Y acuérdense, la función es continua. Luego, aquí, rápidamente, bueno, eso me lo voy a saltar. Luego, en la teoría de gráficas, si tomamos la matriz de adyacencia, ¿qué quiere decir? Tengo una gráfica con n nodos y aristas, entonces la coordenada ijésima es las aristas que hay entre I y J. Así se llama, esa es la matriz de adyacencia, y me dice que la matriz de adyacencia cumple el teorema perdón, eso es en no negativas, perdón, puede tener ceros, no, olvídense. Bueno, aquí hay un ejemplo de una gráfica, esta es la gráfica, este es la matriz de adyacencia, y tenemos que una matriz se llama reducible si es de tamaño 1 por 1 y es la 0, o si es de tamaño n mayor o igual que 2,
salvo un reordenamiento de la base canónica, ¿sí? Tenemos que se puede reordenar, es decir, se puede, P es una matriz de permutaciones, acuérdense que la inversa de una matriz de permutaciones es la traspuesta, es decir, es un cambio de base, es la misma función, y lo que me dice es que es reducible si hay un subespacio invariante aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si puedo tener esta B y D cuadradas y aquí puro cero. Ahorita les doy un ejemplo y se llama irreducible si no. Y luego una matriz no negativa es fuertemente irreducible si para cada vector tengo no negativo, existe una potencia de tal… Son cuadradas. Sí, sí, pero si son cuadradas, son de subespacios de ese subespacio. Si tienes ceros, ¿eh? No necesariamente. Con que encuentres un pedacito de ceros así, ya es reducible. Sí, por ejemplo, la identidad, si n es mayor o igual que 2, ya es reducible. Porque tiene muchísimos ceros, ¿no? Todos los espacios son invariantes, ¿no? Todos los subespacios. Sí puedes tener todos, pero te basta con uno. Gracias. Y se llama irreducible si no es reducible. Bueno, y fuertemente irreducible si para todo vector no negativo, y ahí me faltó no negativo, hay una potencia para cada vector de tal manera que me lo mete con todas sus entradas positivas. Pero como estamos en dimensión finita, la T puede ser para todos. Bueno, y entonces el teorema de Perron-Frobenius es la generalización del teorema de Perron, pero en matrices no negativas. Y me dice que si A es una matriz no negativa irreducible, es decir, no tiene subespacios, digamos, invariantes con ceros, es decir, hechos de partes de la base canónica, entonces el valor propio, entonces existe un vector propio con todos sus valores, con todas sus entradas positivas, que es exactamente Perron, es decir, A de Z es igual a ρ de Z, donde ρ es otra vez el radio espectral. Otra vez tenemos que es único, salvo múltiplos escalares, y si es fuertemente irreducible, es decir, me lo manda al interior del cono positivo, digamos, si lo vemos así como geometría, quiere decir que también se cumple el del límite, ¿sí? Pero… olvídense, bueno, es que siempre digo que Google, para rankear sus páginas, usa el teorema de Perron-Frobenius. Entonces, pero hay una cosa muy importante que parece que se me olvidó, es que A es irreducible si, solo si, la identidad más A es fuertemente irreducible. Pero si solamente estamos sumando la identidad, sus valores propios nada más se recorren, es una traslación de valores propios con los vectores propios igualitos. Entonces ya sabemos, si A es irreducible, podemos ya trabajar con I más A y allí vale la parte del límite. Entonces, bueno, esto es muy importante. Y lo que iba a decir es que si tienen una gráfica y su matriz de adyacencia, la matriz de adyacencia es irreducible si solo si la gráfica es conexa, es decir, entre dos nodos siempre pueden encontrar un camino de aristas. Bueno, aquí ya, ¿no? Bueno, y entonces la aplicación, la generalización más bonita que conozco del teorema de Perron-Frobenius, porque el teorema de Perron-Frobenius es tan interesante y tan profundo que nació una nueva teoría que se llama de Perron-Frobenius, y la generalización más bonita que conozco en la teoría de Perron-Frobenius es en conos.
Un cono es realmente lo que se ve, lo que sabemos que es un cono. Nada más que no usamos las dos ramas del cono como los analistas, ¿no? Solo usamos una. Entonces, un cono en un espacio vectorial Rn es un subconjunto no vacío. Acuérdense que como estoy en los reales, tengo normas, entonces voy a usar la topología que define la norma, cualquier norma, pero por ejemplo aquí la usual. Entonces, un subconjunto no vacío de un espacio real es un cono si es cerrado con la norma usual, es decir, si tienen una sucesión de vectores en el cono que tiene límite, ese límite tiene que estar en el cono, eso es lo mismo. Luego, es cerrado bajo combinaciones lineales pero no negativas, es decir, si tienen un vector, todo su rayo no negativo está en el cono y dos vectores, su suma tiene que estar en el cono. Y además lo que les decía aquí de K intersección menos K es que solo nos quedamos con una rama del cono. El ejemplo, porque es el que motiva muchísimas de las resultados más importantes. Bueno, 5 minutos, ¿no? El que motiva toda la teoría de conos es el cono positivo, que son los vectores no negativos de Rn. Entonces aquí están, el 0 es un cono, un rayo, un semirrayo es un cono, esto es un cono y este es el cono positivo. En R3 pues ya tenemos más variantes, ¿sí? Y decimos que un cono es sólido si solo si su interior con la norma usual o con cualquier norma es no vacío. Lo bonito de la teoría de conos es que es una geometría. Es una geometría, bueno, el álgebra lineal es una geometría donde las líneas con las que dibujamos tienen estructura algebraica. Entonces, muchísimos resultados en la teoría de conos tienen su equivalente en la topología. Y eso es fuertísimo. Bueno, esta es la clave, ¿no? Espacio vectoriales a cono, como subespacios vectoriales son a caras. Y ya no voy a decir mucho, pero las caras son lo que ustedes siempre conocen como caras, ¿no? El 0 es una cara, una línea así, en la frontera es una cara, bueno, esto así. Este tiene un número infinito de extremales, cada línea de la galletita del cono, a este se le llama cono de lado, porque como tiene que ser cerrado bajo la suma, tiene lado, ¿no? Sí. Bueno, entonces me lo paso, y lo que quiero es el teorema de Birkhoff-van der Graaf. Birkhoff, pero este es Birkhoff hijo, y el teorema de Birkhoff-van der Graaf es el siguiente. A es K irreducible, y me salté la definición, perdón, si no deja ninguna cara propia invariante, que era lo mismo que irreducibles en el cono positivo. Es decir, el cono, una matriz es irreducible si solo si es cono positivo irreducible. Y se vale entonces el teorema de Perron-Frobenius. Y aquí está. ¿Sí? Entonces, me voy rápido para dar las estructuras, lo del proyecto, y aquí están mis proyectos en un futuro. Bueno, no dije, en las ondas alfa tenemos el estudio de los que se llaman clusters, es decir, qué zonas del cerebro están conectadas con qué en cierta actividad. Y para eso estamos utilizando la teoría de conos, porque las matrices de correlación, así como la gráfica, bueno, como está tan correlacionado todo, sale un cono invariante bajo las matrices de correlación y por lo tanto tienen el teorema de Birkhoff-van der Graaf, y eso es muy interesante. Luego tenemos para proyectos en un futuro epilepsia, y allí estoy apenas experimentando con los datos que me pasaron Marcus Müller y sus estudiantes, y aquí lo que se quiere es una definición. Se quiere varias cosas.
entre ellas el clúster, pero bien definido, y una cosa que decía Marcus que no entiende qué pasa. Las matrices de correlación antes, durante y después de la epilepsia casi son las mismas. Es decir, no son las mismas, sino que parecería que solo sube el volumen. Lo que ven así, tan tremendo así, parece que solo es subir el volumen. Y eso es, o no estamos viendo bien las variables, ¿no? O se necesitan estudios más específicos. Y lo que estoy haciendo aquí en experimentos, esto todavía no hay ningún resultado, es por medio de lo que llamamos el índice de conectividad de una gráfica, pero aquí ya dirigida y pesada, y eso me da el vector propio asociado al radio espectral del cono que da las matrices de correlación, me da el índice de correlación, o digo, el índice de conectividad que definieron Gold en los 60. Entonces, allí lo que estoy viendo es cómo va cambiando de época en época, antes, durante, pero un antes épsilon del ataque y un después épsilon del ataque. Pero acuérdense que hay varios tipos de epilepsia, entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, y bueno, esto, si las astrónomas que estudian estas cosas me tienen paciencia, porque luego los físicos se desesperan conmigo, que dicen, ¿por qué quieres demostrar todo? ¿No? Entonces, hay una conexión entre las redes neuronales y el nacimiento, crecimiento, etcétera, de las galaxias. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, porque lo que hacían o lo que hacen todavía es usar gráficas, matrices de adyacencia que son no negativas. ¿Y qué pasó con o sea, usan valores absolutos de correlación, pero son comportamientos reflejados, no son los mismos comportamientos. Entonces, están perdiendo muchísima información. Exacto, esa es la cosa, de qué eso significa. Pero entonces, dada una matriz, ¿cómo hay un algoritmo para encontrar cuál es el carbono asociado a esa matriz? Casi. Casi, sí. ¿Puede probar que dada una matriz, existe un carbono? Sí, eso sí, la existencia sí. Pero la cosa es hacerlo, ¿no? Porque tenemos que, bueno, no nosotros, pero los médicos tienen que diagnosticar, ¿no? Pero eso se los voy a poner a los físicos. Pero ahorita estoy experimentando con los conos. Sí, gracias. Para cada M, es que depende de, si es uniforme la probabilidad, sí lo tenemos así. O sea, tenemos la fórmula, ¿no? Dependiendo de la P, y la P la puedes cambiar. Pero si es uniforme, pues no importa, no importan si cambias, permutas nada más, ¿no? Pues son un montononal, pero no traje la información. Sí. O sea, tenemos la fórmula, el número concreto, sí. Pero como es estadístico, siempre tenemos que meterlo en límites, ¿no? Y entonces salen leyes de potencia. Perdón.
Pues porque es encendido y apagado. Es decir, tienes una red y todas en cierta actividad motivan a la que sigue, a las pegadas. Pero eso se puede ver como función booleana, ¿sí? Sí, es el que sigue y el que sigue. ¿Cómo va exacto, cómo va la ruta, ¿no? Pero como son tantas, son como 10 a la 10 en pedacitos pequeñísimos así, pues dices, bueno, me voy a tardar una vida en dar el diagnóstico, ¿no? Sí, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, creo que yo sí, pero te la hago al rato, Marta. Órale, y bueno, este es un cono que sale en la naturaleza y solo quédense con la mitad. para estudiarlo con teoría de conos. Pues muchísimas gracias, Marta, por tan bonita plática. Gracias.